Hola artistas, soy Juan Mieres. Vamos con el capítulo 33 de Taller de Acuarela. Vamos a pintar un paisaje asturiano muy sencillo en un papel de acuarela de 300 gramos de grano fino al 25% de algodón. Utilizo pinceles y paletillas de pelo sintético y una espátula de plástico. El dibujo es muy simple. Mi paleta: vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, ocre amarillo y amarillo. Voy a empezar por el cielo. Voy a darle un tono rosa, suave, muy suave. Voy a hacerlo un poco tormentoso. Azul ultramar, azul celeste, rojo. Agua, más agua. Poquito más de agua. Azul celeste. Agua. Azul. Y ahora voy a echar un poco de azul ultramar limpio. Azul celeste y azul ultramar. A ver. Sí. Y aquí. Un poco de agua. Bueno, sí. Voy a hacer un monte aquí a lo lejos. Coger una brocha un poco más pequeña ya. Azul celeste y un poco de rojo. No, azul. Agua. Un poco de rosa. Un poco de rosa. Vamos a poner la luz que venga de la derecha. Así. Bueno, ahora voy a hacer estos montes de lejos. Ocre amarillo, azul celeste y azul ultramar.
más azul celeste, que quede bastante apagado. Un poco de rojo. Ahora voy a hacer unos arbolitos. Un pelín más oscuro. Un poquito de marrón. Ocre amarillo. Azul ultramar. A ver. Árboles pequeñines porque están muy lejos. Árboles y setos. Un poco de rojo. Bueno, aquí voy a dejar un campo de maíz. Voy a hacer la parte de arriba primero, que es más clarita, con ocre amarillo, una gotina de siena tostada, mucha agua. Un poco más de siena, agua abundante. Le doy el fondo primero clarín a lo que es el campo de maíz. Clarito. Ahora voy a hacer este plan. Tiene que ser el color mucho más intenso, o sea que ocre amarillo, azul celeste, amarillo, un poco de agua, azul celeste, agua, azul ultramar. Vamos a variar un poco el tono, un poco bastante. Agua, amarillo, azul ultramar. Amarillo, agua, bueno, algo así. Un poco de marrón voy a echar y rojo. Así. Marrón y vermellón. Así. Voy a darle otro tonín aquí. En el maíz voy a hacer el canto primero, que tiene que ser oscuro. Viene la luz desde aquí, pues arriba da la luz y en el lateral oscuro. Azul ultramar, un poco de marrón y amarillo.
algo así. Tanto. Más amarillo. Aquí más pequeño. Bueno, luego le daré algún toque más oscuro. Ahora voy a hacer estos árboles que están en un término intermedio. Ocre amarillo. Un poco de azul. Esto es la sombra más bien. Luego le doy la luz por la derecha. Azul, amarillo, un poco de marrón. Ahí. Por abajo oscuro, así. Azul, un poco de rojo. Bueno, ahora voy a darle la luz a esto. Estos árboles, ocre amarillo con un poquito de azul celeste. Una gota. Agua. Luz y sombra. Tiene que haber. Sombra por la derecha, luz más bien por la izquierda. Que tenga volumen. Ahora amarillo. Así. Amarillo. Más amarillo. Sucio. Aquí un poco. Azul. Rojo. Dejo esto para los manzanos. Estos manzanos más van a ser más claritos. Voy a hacer aquí algún tronco en estos árboles. Azul y marrón. Sombra tostado y azul ultramar. Más marrón que azul, ¿eh? Bueno, voy a hacer unas ramitas que salgan por aquí. Eso.
la espátula saca un poco de luz en el tronco por la derecha. Bueno, voy a acabar el campo de maíz primero. Voy a darle un tono un pelín más oscuro. Siena tostado. Una gotina de azul. Agua. Así, como unas franjas. Como el maíz va en filas. Así. Un poco de rojo. Agua. Algo así. Y ahora voy a darle un poco más oscuro. Así en el lateral, con azul ultramar y sombra tostado y muy poca agua. Aquí a un toque, así. Por abajo sobre todo. Podría hacer algunas rayinas. Eso. Bueno, ahora voy con los eucaliptos. O estos árboles de detrás primero. Estos. Azul ultramar. Y ocre amarillo. Así oscuro. Bastante oscuro. Voy a hacer primero la sombra. Al revés esta vez. Sombra. Por ahí. Agua. Sombra tostado. Más sombra. Agua. Ocre amarillo. Amarillo. Luz. Hasta ahí. Eso es. Aquí. Amarillo. Más amarillo. Y ahora voy a hacer los eucaliptos. Es un tono bastante azulado, el de las hojas del eucalipto. Voy a darle una base clarita y luego le voy a dar oscuro. Azul ultramar y un poquitín de amarillo. Yo creo que algo así. Algo así. Más amarillo.
poco más de amarillo por aquí. Así. Vamos a dejar un hueco que transparente el cielo. Más azul. Un poco de marrón. Más azul. Un poco de rojo, azul y rojo. Poca agua. Azul y vermellón, azul ultramar. Bueno, ahora voy a hacer los troncos. Con el pincel de filetear, sombra tostado. Un poco de azul. Poca agua, ¿eh? Luego le voy a pasar la espátula. Así. Los troncos por abajo, lógicamente, más gordos. Según apretáis el pincel contra el papel, se ensancha la línea. Eso. Bueno, ahora paso la espátula y saco luz por la derecha. En los troncos. Así. Ahora me faltan los manzanos. Van a ser bastante más claritos. Amarillo. Un poco de siena tostado.
azul ultramar, siena tostado. Vamos a darle la sombra a los manzanos. Azul celeste. Voy a hacer el tronco de los manzanos, sombra tostada y azul ultramar. Saco la luz del tronco. Así. Ahora voy a hacer un azul grisáceo para las sombras de los manzanos en el suelo. Rojo, azul ultramar, vermellón, un poquitín azul celeste. Vamos a hacer las sombras. Así. Bueno, pues listo. Voy a meterle un pelín más de contraste en algún sitio. Primero en estos árboles. Azul ultramar y sombra tostado. Muy poca agua, ¿eh? Ya es el último toque. Así muy oscuro. Sombra tostada, azul ultramar. Darle aquí.
azul ultramar y rojo. Voy a marcar un poquitín más estos troncos. Azul ultramar y sombra tostado. Voy a hacer una vallita aquí que le va a dar gracia al asunto. Aquí.